capítulo 5 y versículo 6. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas hay quien muera por un justo. Con todo, puede ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Por quién murió Cristo? Por cada uno de nosotros. Ahora, la palabra de Dios dice que cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Quiere decir que en un momento nosotros éramos ¿qué? Éramos impíos. Así es que Cristo muere por cada uno de nosotros que éramos enemigos de Dios, que éramos, por lo tanto, alejados del pensamiento de Dios y que no estábamos en su presencia. El versículo 10 así lo dice, que nosotros éramos sus enemigos. Aún así Cristo nos reconcilió con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, la reconciliación entre Dios y el hombre tuvo un costo en la cruz. Cuando el hombre era aún rebelde, cuando el hombre aún era impío, cuando el hombre aún era enemigo de Dios. Pero ese costo fue por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, tuvo un costo en nuestra salvación. Hubo que pagarse algo para que nosotros pudiéramos salvarnos. Pero esto de que nosotros fuéramos salvos tuvo un proceso que quizás nosotros no lo podemos entender. Si no entendemos claro cuánto costó nuestra salvación, jamás vamos a valorar esa salvación. Si no tenemos claro que el costo de nuestra salvación, no la vamos a valorar. Y mientras meditaba en esto, leía una cita que se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 217. A fin de apreciar plenamente el valor de la salvación, es necesario comprender cuál ha sido su costo. Como consecuencia de ideas limitadas acerca de los sufrimientos de Cristo, muchos estiman en poco la gran obra de la expiación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ideas, como dice el hermano White, limitadas respecto al costo de la salvación. Por lo tanto, no entendemos claramente cuánto fue que costó la salvación. Porque tenemos ideas muy limitadas y por eso no valoramos el costo de nuestra salvación. El costo de la salvación. Muchos por eso estiman en muy poco lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y muchas personas piensan que lo que mató a Cristo fueron los latigazos, fueron la corona de espinas, fueron los golpes o fueron los clavos. Y para tener un poquito del contexto, yo quiero explicarle a ustedes lo que implicaba morir en una cruz, lo que hicieron con Cristo, que es algo muy profundo. Primero, el látigo con el que le dieron los azotes a Cristo era un látigo romano. Tenía 3 elementos. Primero, tenía unas bolas como de bronce, de hierro, que cuando le daban en el cuerpo lo mayugaban. Además de eso, tenía un tipo como de puño, de lanza, con una punta de lanza, que cuando a usted le daban con eso, le cortaba, le desgarraba. Pero además de eso, el tercer elemento era un gancho. Ese gancho, cuando le daba, le arrancaba la carne. Entonces, había 3 cosas: estaba mayugado, estaba lacerado y le habían arrancado la carne. Con todos esos latigazos, ya ustedes se imaginan cómo estaba esa espalda. Y los médicos, no sé si aquí hay algún médico, bueno, mi hermana se acerca por ahí. Los médicos dicen que lo que a Cristo le dio fue como un tipo de ataque.
¿cómo se diría eso? Como un shock por la deshidratación, porque ustedes saben que no se le daba agua, incluso en un momento él pide que le den un poco de agua, lo que le dan en vinagre. Pero ya ustedes saben que un trasnocho encima, los golpes, la deshidratación, todo eso encima, más el peso del sufrimiento humano y el pecado, ustedes saben cómo estaba Cristo. La hermana que decía. Lo más importante que cada cosita donde tenían las bolitas, cada cosita tenía 25 cositas. Exactamente, yo solamente se lo describí, pero imagínense ustedes el número cortando, golpeando y desgarrando la carne de Jesucristo. Pero aunque eso fue algo real, fue algo brutal, fue algo hasta cierto punto inhumano, eso no fue lo más fuerte. Las personas que iban a la cruz no morían el mismo día. Podían durar 3, podían durar 4, podían durar los 5 días. Y eso era lo bonito para los romanos, de que la persona no muriera en el mismo día. Cristo, por todos los sufrimientos, incluso en un momento cuando él cargó la cruz, él se desmayó. Dice la Biblia, se cayó porque sin comer, sin poder dormir, sin beber, nada. La deshidratación, todo eso junto provocó que él tuviera un desgaste físico muy fuerte. Ahora, eso solamente fue una pequeña parte de la agonía de Cristo, porque el verdadero sufrimiento fue la separación de su Padre. El verdadero sufrimiento fue el peso del pecado sobre él. Imagínense, hay una canción de los Heritage Singers que dice que su muerte no fue por la cruz, sino por el quebranto de su corazón. Porque él tenía el corazón roto. Incluso en un momento Jesucristo dice, él está cantando y dice, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Incluso era una profecía, porque el Salmo 22 ya decía, estaba cantando y Jesús decía, Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nos sigue diciendo, voy a dar los testimonios, página 230, que algunos tienen ideas limitadas acerca de la expiación y piensan que Cristo sufrió tan solo una pequeña parte de la penalidad de la ley de Dios. Suponen que aunque el amado Hijo de Dios soportó la ira de Dios, fue porque a través de todos sus dolores y sufrimientos tenía evidencia del amor y de la aceptación de su Padre, y esto es un gran error. La angustia, la más aguda angustia de Cristo, no provino de los sufrimientos físicos, sino del sentido del desagrado de su Padre. La agonía que esto le causó fue tan intensa que el hombre puede comprenderla tan solo en una forma imperfecta. Nosotros podemos comprenderla, dice el hermano White, de una forma imperfecta, porque los sufrimientos de Cristo fueron más allá del sufrimiento físico y del dolor que él sentía por el desgarro de su carne. Incluso es posible que su espalda se le vieran las costillas y todo, porque no fueron uno ni dos latigazos, fueron muchos latigazos, desgarrando la carne y cortándole. Es decir, fue demasiado, a tal punto de que para respirar él tuviera que alzar incluso su espalda. El hermano me asienta, porque además de esto, además de los clavos, tuvieron, me imagino, que amarrarlo, porque si usted lo clavan aquí en su mano, esos clavos podían desgarrar la mano. Así, tuvieron que posiblemente amarrar los brazos en la cruz. Ahora, ¿cuánto costó la salvación? ¿Cuál fue el plan de la redención en el cielo? Nosotros no tenemos muchos detalles de lo que pasó en el cielo en la Biblia, pero si usted se lee la lectura de la redención, nos habla un poquito. Hubo una preocupación en el cielo. Si el hombre pecó, ¿qué va a pasar? ¿Se van a perder? ¿Van a morir eternamente?
Entonces esa preocupación estaba en el cielo. Los ángeles del cielo se llenaron de pesar al comprender que los hombres estaban perdidos, que no había medio por el cual el pecador pudiera escapar de su muerte. Entonces Cristo entra en comunión con el Padre y le dice: Señor, Padre mío, quiero morir por los pecadores. La hermana White dice que vio el amante rostro de Jesús, y en su rostro había una expresión de simpatía y de tristeza. Pronto lo vi acercarse a la luz que rodeaba al Padre, y 3 veces fue envuelto por esa luz gloriosa. Si Cristo fue delante del Padre por 3 veces: Padre, quiero morir por el pecador. Después de la tercera vez salió de la presencia del Padre, su semblante estaba sereno. Entonces hizo saber a las huestes angélicas que había sido hallado un medio para la salvación del hombre perdido. Y cuando Cristo le dio eso a los ángeles, ellos no estaban muy contentos, porque el Hijo de Dios iba a venir a morir por la humanidad. Y ellos querían venir ellos a morir. Pero ¿qué pasa? Que no podían, porque solamente el Creador podía morir por las criaturas. Cuando el hombre pecó no había salida humana. La ley de Dios no podía ser cambiada y la transgresión exigiría la muerte. Finalmente, cuando Cristo va al Padre durante 3 veces, Cristo ofreció su vida como rescate y los ángeles lloraron. Ninguno podía aceptar que su comandante tuviera que morir por los rebeldes. Así es que Cristo tomaría la naturaleza humana del hombre, que sería humillado, sufriría la burla, el abandono y la muerte, cargaría el pecado del mundo y moriría, pero que iba a resucitar. Por lo tanto, solo la vida del Creador podía valer por todas las criaturas. Ahora, ¿ustedes creen que solamente sufrió el Hijo? ¿Ustedes creen que solamente sufrió el Hijo? También el Padre sufrió. Porque muchas veces nosotros pensamos: oh, sí, fue muy bueno que Cristo pudiera morir por nosotros. ¿Y qué hizo el Padre? ¿Quiénes son padres aquí? Algunos son padres. Ahora voy a hacer la pregunta para que limitadamente nosotros entendamos el amor de Dios por la humanidad. Si a usted le pidiera sacrificar a su hijo, ¿usted lo daría así como nada? A los que son padres. ¿Lo darían así como nada, sin pensarlo?